buenas, esta es la parte 41 de nuestro tutorial del lenguaje Java y hoy hablaremos del encapsulamiento. Vamos a decir que aunque hemos tocado muchos de estos conceptos de manera tangencial, digamos, y algunos de manera directa, vamos a profundizar un poco, sobre todo aprovechando la capacidad que tiene nuestra interfaz NetBeans para mostrar todo esto de manera visual y que estos conceptos queden, digamos, mejor comprendidos, porque hasta ahora, pues, aunque pudiéramos entenderlo conceptualmente, no lo veíamos muy bien, ¿no? Seguro que después del capítulo de hoy van a entender mejor lo que es el encapsulamiento. Entonces, antes de definir lo que es encapsulamiento, vamos a recordar lo que es los atributos y los métodos de una clase. Los atributos básicamente son los datos o variables que maneja la clase. Y los métodos son las funciones que tiene la clase que nos permiten manejar estos atributos. Entonces, el encapsulamiento lo que va a hacer es permitirnos controlar el acceso a estos atributos y métodos de la clase. Y lo que hace básicamente el encapsulamiento es ocultar atributos y métodos de una clase para evitar que sean modificados desde otra clase. ¿Qué finalidad tiene esto? Básicamente es para que cuando las clases se usen de manera correcta, digamos que yo no pueda modificar una propiedad de una clase de manera directamente y esto provoca un comportamiento imprevisto incontrolado. Esto pues tiene su particular importancia cuando trabajamos en equipos, porque digamos que cada uno desarrolla sus propias clases y claro, el que la desarrolló puede estar consciente de cómo debe funcionar, pero el que no la construyó, esa otra persona del equipo, pues no lo sabrá. Entonces, claro, cuando va a usar nuestra clase, si está bien encapsulada, se va a evitar que pueda modificar cosas o utilizar funciones que no deba usar. Y quedará solamente visible los métodos y atributos que sí que se puedan manejar directamente. De todos modos, todo esto, como ya les digo, va a ser mucho más visible con nuestra interfaz de NetBeans. Bueno, ¿cómo se logra el encapsulamiento en Java? Básicamente a través de los modificadores de acceso. Y estos modificadores de acceso pueden ser de tres tipos: público, protegido o privado. Y va a tener estas palabras reservadas: public, protected y private. Si no se indica el modificador de acceso para un atributo o un método, se va a quedar como protected por defecto. Es el que utiliza Java por defecto. Y bueno, pues vayamos a nuestra parte práctica. Lo que vamos a seguir es con el ejemplo que empezamos a hacer en la parte pasada. Y lo que era el ejemplo de cálculo de áreas. Lo que vamos a hacer es mostrar de manera visual cómo funciona este encapsulamiento que acabamos de describir ahora de manera teórica. Pues vamos a ello. Lo que vamos a hacer es modificar el programa que hicimos la vez pasada, pero como yo lo publico con cada capítulo, lo que voy a hacer es duplicar el proyecto. Entonces vamos a desarrollo, tutorial, NetBeans Projects, que aquí es donde lo estamos guardando. Voy a copiar lo pego y le voy a cambiar el nombre a Java 41. En 40 pues va a quedar lo que hicimos la vez pasada y en este pues vamos a empezar con eso. Y ahora pues vamos a nuestro NetBeans, abrimos el proyecto 41. Bueno, acá probablemente pues los dos se llaman igual, pero acá lo vamos a llamar, vamos a hacer refactor, vamos a renombrar el paquete para saber cuál es cuál. Y aquí 41. Refactor. Ya veremos que las clases dentro
Cuando hacemos el refactor, ya nos muestran el paquete con la ruta nueva. Lo hace de manera automática si marcamos esa opción refactor. Bueno, comencemos con el cálculo del área de un cuadrado. Entonces dijimos que necesitamos conocer uno de sus lados y el área sería lado por lado. Entonces, vamos a trabajar, bueno, con números reales, doble lado, por decir algo. ¿Qué necesitaríamos? Pues un constructor, que es una forma de inicializar nuestra clase, que tiene que llamarse área cuadrado. Y lo que deberíamos hacer es pasar el lado, doble lado. Podemos tener dos constructores, uno vacío y uno con inicializado. Ahora, hemos visto que el constructor normalmente lo hacemos público. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir construir nuestros objetos, si no, nadie podría usarlos. Entonces, normalmente el constructor siempre va a ser público. Acá vamos a poner que lo inicializamos en 0. Si no nos dan la dimensión. Y si no lo dan, como es este caso, lo vamos a hacer también public. Y lo que haríamos es que el lado es igual al lado que nos dieron. Para que haya diferencia entre esta variable y esta variable, tenemos que usar la palabra reservada this. O sea, this es este objeto. Y punto lado es igual al lado que nos están pasando por parámetro. Con lo cual, pues acá también sería conveniente usar la palabra reservada this. Bien. Luego, pues tenemos un método que nos va a permitir capturemos el valor variable lado y en caso de que no nos las den. Y eso tendría que ser de acceso público, puesto que si no, no podríamos llenar ese valor. Entonces, public leer dato o datos. Y acá lo que haríamos es leer esta variable. Aquí hay que poner un dato de retorno, sería vacío. Y el otro método que tenemos que hacer es el cálculo. Entonces, public void calcular. Y entonces, bueno, tendríamos que tener el área almacenada en un lado. Entonces, double área. Y entonces el área sería aquí lado por lado. Lo otro sería mostrar el resultado o obtener el resultado. Vamos a hacer una función que se llame mostrar. Vamos a llamarla void mostrar y acá vamos a poner system.out.println el área de un cuadrado del cuadrado es dos puntos y aquí pondríamos el área y esto nos mostraría el resultado. Vamos a decir que como ya hemos creado los métodos para modificar esto, que estos atributos sean privados. Entonces private. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto visto desde las otras clases. Se supone que yo voy a manejar esto desde este cálculo de áreas. Entonces, por ejemplo, si yo acá defino una variable de tipo área o un objeto de tipo área cuadrado y lo llamo área cuadrado, acá hay que importar el paquete y acá lo inicializo, área cuadrado
igual a new área cuadrado sin crearle nada. Y si intento usar este método y le pongo el punto, nos va a mostrar las opciones que tengo. Entonces aquí tengo calcular, leer datos, mostrar datos, pero fíjense que no me muestra los atributos. No puedo modificar el lado directamente, ni puedo tampoco mostrar, poner un área. Si yo acá cambio, por ejemplo, el área a público, pues cuando venga acá, ahora puedo modificar el área. ¿Qué podría hacer? Que puedo poner un resultado incorrecto, puesto que ni siquiera he hecho el cálculo. Puedo decir que el área del cuadrado, acá lo inicializo con 4, por decir algo, y digo que el área es 23, cuando el área debería ser 4 por 4, 16. Entonces, como estoy dando acceso a este atributo, pues lo puedo usar mal. Otra cosa es que también yo puedo aquí poner área punto mostrar, y como no he hecho el cálculo, ¿qué va a mostrar? Pues va a mostrar lo que tenga el área de memoria área que ni siquiera lo ha calculado. Entonces, fíjense que esto también es un mal uso. ¿Qué debería yo hacer? Pues para evitar que se haga un mal uso, yo debería hacer que estas funciones sean llamadas la función leer datos y calcular sea llamada antes que mostrar, porque si no, puedo mostrar algo que no esté hecho, o puedo llamar a calcular sin que haya datos. Entonces, claro, el encapsulamiento me va a permitir que forzar a que las cosas se hagan en el orden que deben hacerse. Por ejemplo, lo lógico sería que lea los datos, que calcule y que después muestre el resultado. Vale. Hay otro detalle que hay que mirar, es si por ejemplo hago estos dos private y desde el rectángulo vamos a crear, no sé, una función public void mostrar, y desde acá defino una variable área cuadrado y la inicializo new área cuadrado punto, pues no me muestra los mismos métodos: calcular, leer datos, mostrar, y no me está mostrando los atributos. Si lo hago público, igual lo voy a ver, ¿no? El atributo lado. ¿Y qué pasa con protected? Si hago protected, vamos acá. Desde el programa principal, o sea, desde la clase principal, vamos a borrar este método, punto, veo el lado, pero fíjense que no me muestra el área. Y desde acá sí que lo veo, o sea que lo puedo mover. Entonces, fíjense que hay una sutil diferencia entre lo que es público, entre lo que es protected y lo que es privado. Y la diferencia está en que lo protected permite que las otras clases que están en el mismo paquete puedan ver un atributo o un método. Y lo privado solo está visible por dentro de una misma clase. Lo protegido se puede ver desde la misma clase y desde las clases que conforman el mismo paquete. Y lo público sí que puede verse desde cualquier ámbito. Entonces, por ejemplo, este cálculo áreas que está en un paquete distinto a las tres clases estas, solo va a poder ver todos los atributos y métodos que sean públicos. Y estas tres clases que están dentro del mismo paquete podrán ver los atributos públicos y protegidos de la misma clase. Entonces, ¿en qué radica la diferencia de elegir
protegido o privado. Pues en nuestro caso, digamos que como el cálculo de cada área es independiente, la clase rectángulo no le interesa en absoluto usar los métodos de la clase cálculo cuadrado, puesto que son cosas completamente independientes. Entonces, en ese caso, como yo no debería modificar directamente ni atributos ni métodos de mis otras clases paralelas, los tendría que hacer privados. Esa sería mi elección. Y ¿por qué están en el mismo paquete? Bueno, básicamente porque hacen más o menos la misma función, o sea, digamos, son similares, pero son independientes. Entonces, por eso se elegiría privado. ¿En qué caso elegiría protegido o protected? En caso que estas las clases del mismo paquete tengan mucha interacción entre sí y que necesiten estar cambiando cosas de sus atributos o métodos. Fíjense, también hay otra diferencia entre esta clase y la clase principal, es que aquí yo tengo que dar acceso al paquete, o sea, tengo que importarlo. Pero cuando estoy en un mismo paquete, no tengo que importar las otras clases que pertenecen al mismo paquete. Aquí no hay ningún import. Es otra sutil diferencia. Bien, pues esto como no va acá, lo voy a eliminar. Grabo, lo cierro y vamos a centrarnos en esto. Entonces, ya hemos quedado en que estos deberían ser private. Private. Y esto también sería private. Luego, ¿qué otra cosa tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer que para mostrar, forzar primero a que lea los datos, leer datos, calcular y después sí mostrar el resultado. Con lo cual, debo evitar que se lean que se llamen a estas dos funciones directamente. ¿Cómo lo hago? Haciendo las privadas. Private y private. Claro, esto es una exageración porque, bueno, son unas funciones tan pequeñas. Realmente con hacer mostrar sería suficiente, ¿verdad? Pero bueno, es para demostrar cómo se usa esto del encapsulamiento. Entonces, si vengo acá y voy a usar este área cuadrado, solo podría mostrar este método mostrar, porque todos los demás están encapsulados y no los pueden mirar. Entonces solo puedo usar el constructor y mostrar. Y eso estaría bien. Aquí lo inicializaría sin nada. Y esto ya me debería mostrar el resultado. Si hago lo mismo para las otras clases, pues debería ser algo muy similar, ¿no? A esto que he hecho aquí. Bueno, pero con lo que hemos hecho hoy será suficiente por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.